Tele13 Radio Podcast presenta Réplica con Daniel Mansuy. Hola, soy Daniel Mansuy. Esto es Réplica de Tele13 Radio y hoy día tenemos como invitada a Ángeles Fernández, que se publicó hace poco en el Centro de Estudios Públicos, una entrevista inédita a Edgardo Benninger sobre la crisis de representatividad y la democracia en Chile. Para saber quién es Ángeles Fernández, escuchemos la siguiente ficha. María de los Ángeles Fernández Ramil es cientista política con un doctorado en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue fundadora y es presidenta de la Fundación Hay Mujeres. En el año 2000 fue electa como la primera mujer en presidir la Asociación Chilena de Ciencia Política y también se desempeñó como directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Además, Fernández fue directora ejecutiva de la Fundación Chile 21 y asesora de gabinete en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias, Ángeles, por estar hoy día con nosotros en Réplica, sobre todo sabiendo que estás lejos y que tenemos una diferencia horaria más o menos significativa, así que muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, Daniel. Un gustazo siempre hablar con Chile y con gente tan interesante como tú. Muchas gracias, Ángeles. La primera pregunta tiene que ver con la historia de esta entrevista. ¿Cómo conociste a Edgardo Benninger? Yo entiendo que te tocó trabajar en algún minuto con él en alguna época. Si nos puedes partir contando un poco el contexto de esta entrevista, que en fin, que ilumina tantas cosas de nuestro pasado reciente en Chile. Pues sí, efectivamente, creo que es una entrevista que esto sucedió sin buscarlo, pero como que cae como anillo al dedo en un momento muy justo, ¿no? Donde se están debatiendo, están en el aire, dando vueltas muchas de las ideas o reflexiones que él vierte en esa entrevista que, como tú bien dices, estaba ahí en condición de inédita. Mira, yo, obviamente, ¿cómo lo voy a conocer a Edgardo Benninger siendo politóloga? O sea, en primer lugar, yo lo conocía por leer la prensa, por sabía quién era, una figura emblemática, ¿verdad? Es un ícono de la transición, un gran articulador y, diríamos, la mano derecha del primer presidente de la transición, Patricio Aylwin. Pero en vivo y directo yo lo conocí en el año 2006, 3 años antes de la realización de la entrevista. ¿Por qué? Porque en el 2006, cuando asume el primer gobierno, ¿verdad?, de la presidenta Bachelet, una de las primeras medidas que echa a andar la presidenta a través del que era su ministro del Interior en ese minuto, Andrés Saldívar, recordemos que duró poquito, era generar un espacio de trabajo para desarrollar una propuesta que permitiera extirpar de la Constitución el último enclave autoritario que era el sistema binominal. ¿Y qué pasó? Que don Andrés Saldívar, que entiendo yo que fue el mandatado para generar esta instancia, pues nombra puros hombres, en un contexto donde ya, Daniel, el tema de género estaba muy posicionado porque la entonces presidenta, había planteado como parte de su programa o de uno de sus sellos de identidad. A veces se nos pierden estas cosas en el tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de 2005 y ya planteaba la idea de generar un ejecutivo paritario. Otra cosa es que en el debate público hubiera muchos incrédulos al respecto, pero ella habló de eso, ¿no? De generar un gobierno paritario. Entonces, ella instala un gobierno paritario en marzo del 2006 e inmediatamente se crea esta comisión a los días, muy poquitos días después, donde no hay mujeres. Entonces, yo trabajaba en ese minuto en la Universidad Diego Portales y veo la segunda de un día de esos, donde dice que las mujeres políticas en pie de guerra contra la conformación de este grupo de trabajo y que la ministra de la Mujer en ese minuto va marchando a reclamarle a don Andrés Saldívar la conformación tan, digamos, errática, ¿no?, con puros hombres, y que tiene que haber mujeres. Y piden 2 mujeres que estén con nombre y apellido. Yo lo leo en la segunda, no sé si fue en el top secret, que estén Marcela Ríos, que hoy día, ¿verdad?, es ministra de Justicia y de Derechos Humanos del gobierno del presidente Gabriel Boric, y esta humilde persona que te habla. Y entonces nada, yo veo eso y no pienso nada, pero al día siguiente yo recibo un llamado de don Edgardo Benninger invitándome a participar en este grupo de trabajo, diciendo, bueno, usted sabe que
obviamente ha generado mucha polémica y mucha indignación, pero usted sabe, me dice, que este es un tema muy complejo, porque, bueno, vamos a analizar el sistema electoral. Y yo le digo, don Edgardo, por favor, yo estudié ciencia política, yo no estudié ni veterinaria, ni ingeniería civil industrial, o sea, le dije así en plan un poco en broma, ¿no? Y nada, pues ahí lo conocí en vivo a directo y participé con otros integrantes de este grupo de trabajo donde habíamos 3 politólogos, recuerdo, y el resto eran, que yo recuerde, eran representantes de partidos políticos. Entonces siempre me pareció como extraña la conformación, porque hubiera esperado que hubiera más miembros de la sociedad civil, pero bueno, esa fue la conformación que se dio y se llamó, siempre nos preguntábamos, Daniel, si éramos una comisión al uso, siguiendo un poco el modelo, el perfil de las comisiones que ya van teniendo una especie de términos de referencia, las comisiones que se han ido formando en Chile a lo largo de la transición a la democracia para enfrentar distintos problemas, ¿no?, de política pública, o éramos qué, porque veíamos que la conformación, el criterio de conformación no estaba muy ajustado a lo que veíamos que habían sido comisiones como la Comisión para enfrentar la corrupción o Comisión de Modernización del Estado, qué sé yo, distintas comisiones. El punto es que se llamó el Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral, pero la prensa después en la práctica la denominó, le dio el estatus de Comisión Beniguer y ahí lo conocí. Y la verdad que una máquina de trabajo, una máquina para trabajar, un hombre con la cabeza súper estructurada, como él lograba poner, ¿verdad?, los temas, digamos, cada pieza en su lugar, de una, digamos, laboriosidad incansable, me pareció en el corto tiempo que lo conocí, porque estos fueron pocos meses. Sí recuerdo él su renuencia en ese minuto al tema de las cuotas, porque para instalar cuotas de género habría que pensar en listas cerradas. Nosotros hemos tenido, ¿verdad?, siempre las listas electorales abiertas. Claro. Recuerdo eso. Bueno, y ahí tuve esa primera experiencia con él y 3 años después, obviamente, como él me conocía, en el contexto de esta investigación que yo estuve haciendo en mi papel más como académica, mientras yo era directora ejecutiva de Chile 21, yo lo llamo y le digo, mire, don Edgardo, estoy encargada para el caso de Chile de una investigación que es liderada, entre otros, o liderada básicamente por Leonardo Morlino. Yo creo que él lo ubicaba, es un politólogo muy conocido que ha trabajado mucho en los temas de calidad de la democracia, y me gustaría poder hacerle a usted una entrevista y la vamos a viabilizar de esta manera, y él accedió, ningún problema. Y ahí en ese contexto fue Daniel Sousa, que es el coautor conmigo de esta entrevista, a aplicársela a su residencia, a su casa. Y Ángeles, una pregunta antes de ir directamente a la entrevista, pero es interesante esta historia. Terminó mal esa comisión para reformar el sistema electoral y el binomial se reformó solamente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Nos puedes contar brevemente, aunque fuera, qué pasó en esa comisión, con qué resistencias se encontraron, qué es lo que ocurrió? Lo que yo recuerdo de ese momento es que el trabajo, el producto de esa comisión se le entregó al gobierno a través de, es que no recuerdo bien si ya Andrés Saldívar había salido y ya estaba en ese minuto, porque ahí duró muy poco, que hubo un Saldívar. Cambio de gabinete, que sí. Ese gobierno duró muy poco. Entró Belisario Velasco. Y creo que Andrés Saldívar inmediatamente creo que lo reemplazó Pérez Lloma. Belisario Velasco, ¿verdad? Antes. Y entonces, ¿qué pasó? Que esto cayó en manos de la ministra SECPRES de la época, que era Paulina Veloso, que fue la primera mujer en estar a cargo de la SECPRES, que también duró poquísimo. Claro, perfecto. Entonces, creo que hubo un cambio de gabinete entre medio, pero sí recuerdo, y tú aquí en la conversación que tenemos me puedes ayudar a contrastar, sí recuerdo que Michelle Bachelet durante ese primer año de gobierno creo que tuvo mayoría. Efectivamente, Pero la empezó a perder rápidamente por el fenómeno del discolaje. Exactamente, claro. Yo no sé si hubieran tomado realmente este tema, el toro por las astas, hubieran logrado la reforma electoral. Decirlo es un contrafáctico, es muy difícil porque viene el cambio de gabinete. Es que recuerda que el 2007 además vino, si no recuerdo mal, el Transantiago. Claro, y de hecho a partir del Transantiago se genera el distanciamiento con Adolfo Saldívar y eso acaba con la mayoría parlamentaria breve que tuvo Michelle Bachelet 1, claro. Duró muy poco. Claro. O sea,
Yo alguna vez escuché a un ilustre exministro, no puedo nombrarlo aquí, pero alguien en Chile 21, donde yo estaba en ese minuto, dijo que la presidenta Bachelet había perdido la mayoría, por un lado porque se genera una fractura, ¿verdad?, al interior de la coalición gobernante, y empieza el fenómeno del descolaje, pero además que ella la había perdido por desuso. Porque ella podría haber usado su mayoría. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en esa época, ya no hablemos del sistema electoral binominal, sino en esa época hubo que nombrar al presidente del Banco Central. Y un sector muy importante de la concertación, más tirado creo para el lado autoflagelante, quería que el candidato fuera French Davis. ¿Y qué pasó? Mandaron una carta a varios senadores de la concertación en esa época diciendo: presidente, si usted nombra a French Davis, nosotros vamos a apoyar este nombramiento. Y parece que eso quedó en un cajón. Y ya no estoy, que son tantos años, en el final 2006-2007, el presidente del Banco Central ahí, ya no sé quién fue, pero ella nombró a otra persona, que seguramente fue a instancias y sugerencias de Andrés Velasco, claro, se me ocurre. Es lo que uno podría pensar. Pero no fue el candidato Claro. ¿Ah? Estamos en réplica conversando con Ángeles Fernández sobre una entrevista inédita que se publicó hace poco a Edgardo Benninger, perdón. Ángeles, en esta entrevista hay muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es la defensa que hace Edgardo Benninger de las reformas del 2005, lo que se ha llamado, digamos, con discusión la Constitución del Lago, y que para Benninger ahí el tema constitucional estaría más o menos cerrado. No es que estuviera cerrado para siempre, pero su esperanza o su idea era que ahí la discusión constitucional en Chile se había cerrado, lo que sabemos no fue cierto. Estamos en medio de otra enorme discusión, digamos. ¿Cómo crees tú que ha envejecido esto? Porque al margen de ese diagnóstico de Benninger, él tiene muchas ideas, digamos, que yo creo que han sobrevivido bien, ¿no? Temas como los partidos políticos, la representatividad de los partidos políticos. Pero esa idea precisa, ¿qué crees tú que pasó en el intertanto? Que la élite política chilena en general creyó cerrar el problema constitucional el año 2005 y, sin embargo, como una caja de Pandora, volvió a abrirse al poco andar. Sí, yo creo que él da por zanjado esto. También he reflexionado mucho sobre eso, Daniel, porque dice, al final, bueno, ya sacamos los enclaves autoritarios, a pesar de que en 2009 permanecía el sistema binominal, como el enclave autoritario emblemático quedó ahí con una extraordinaria resiliencia, pero él también dice ahí en la entrevista, reflexiona bastante sobre el sistema electoral binominal y dice, bueno, tiene estos efectos perversos que de repente, obviamente, no ayuda a la competencia, más bien a la competencia no es con el adversario político o el oponente, sino que es entre los miembros del mismo bloque. Pero él, claro, él dice, no hay sistema electoral perfecto, y él hace un contrapunto, ¿verdad?, con el sistema inglés, el uninominal, y él al final dice, bueno, pero el sistema binominal pues garantiza eso, ¿no?, que el logro de los grandes acuerdos, que en el fondo es su verdadera obsesión. Y claro, lo que pasa es que él no logra ver lo que viene después, pues Daniel, después viene, ya él había visto lo de los pingüinos, que yo creo que ahí ahora uno ve esta entrevista y dice, ¡ay, qué rabia! ¿Por qué no aproveché de hacerle más preguntas, no? Eso es lo que le pasa a uno cuando ve esta entrevista, porque él ya 3 años antes había tenido lugar la rebelión pingüina. Claro. Y el tema de la Constitución, para mi gusto, se coloca, es como la ley del eterno retorno durante los gobiernos de Bachelet y de Piñera, durante los 4 últimos gobiernos de la Constitución, pero creo que se coloca con fuerza con los pingüinos. Creo que hubo un chico ahí, un líder estudiantil, que dijo que el problema estaba en la Constitución. Yo no recuerdo, eso habría que buscarlo en la hemeroteca, porque nosotros hasta el 2006 veníamos un poco impregnados del cosismo lavinista. ¿Te acuerdas? Claro. Veníamos con esta idea de que a la gente le importaban problemas concretos, no le preocupaban entelequias constitucionales, ¿no? A la gente le preocupaba que le arreglaran el adoquín roto que tiene en la puerta de su casa, el alumbrado, y le recogieran la basura. Estoy caricaturizando, pero eso era un poco el cosismo lavinista. Y de repente, el 2006 es el preámbulo de la otra gran crisis en el ámbito de la educación, que es el 2011, la movilización de los estudiantes universitarios, que duró prácticamente todo el año. Esa movilización se vio frustrada por, acuérdate, por 2 motivos. Uno, por temas estacionales, porque llega septiembre, llegan las fiestas patrias, y yo creo que los ciclos de protesta en Chile, por mucho que se mantengan durante todo el año, cuando llegan fiestas patrias, ahí
hay un quiebre. Y luego fue el accidente, el avión que se cayó en Juan Fernández, acuérdate. Claro. Que ahí se cayó el avión que iba con el empresario Cubillos, con este presentador de la televisión chilena tan famoso, Felipe ¿cómo Camiroaga. se llama? Ay, se me olvida el nombre. Felipe Camiroaga. Bueno, y ahí se genera un quiebre en el estado emocional del país y hasta ahí nomás llega la movilización estudiantil, donde se foguean los líderes que hoy día gobiernan Chile. Y don Edgardo no vio no alcanzó a vivir para ver esta movilización, pero yo creo que estas movilizaciones estudiantiles fueron las que empezaron a colocar la Constitución como la piedra de tope. Hay que cambiar la Constitución porque es la piedra de tope realmente para lograr una educación pública, gratuita, de calidad, y además es la piedra de tope para lograr unos bienes públicos a los cuales la ciudadanía tiene derecho, como pensión, educación o vivienda, y ¿qué diantres? Nos queremos parecer a los países donde hay un estado de bienestar. Y la Constitución hay que removerla. Entonces ahí ya las reformas que se hicieron en el 2005 y que don Edgardo veía como finitas, experimentan una especie de sacudón. Claro. Encuentro yo. Sí. Aquí leo algunas cosas de esta entrevista, son frases sueltas de la entrevista, ¿no? Nuestra Constitución no requiere grandes cambios en un futuro cercano. Las reformas del 2005 borraron la ilegitimidad de origen de 1980. Soy contrario a una asamblea constituyente en Chile. Después del 2005 la Constitución ya no tiene enclaves antidemocráticos y me interesa sobre todo esto último, ¿no? No considero al binominal como un elemento pendiente de los enclaves autoritarios. O sea, él era crítico de lo binominal, pero no lo considera como un enclave autoritario más. Y me interesa tu opinión sobre esto porque muchos dicen en Chile, y yo en parte estoy tentado de seguir esta idea, ¿no? De que el reemplazo del binominal, yo nunca fui partidario de él, ¿no? Pero el reemplazo quizás, no sé si fue peor que la enfermedad, pero no nos mejoró o nos trajo otra enfermedad, ¿no? Porque la fragmentación del sistema político chileno tiene que ver, no solo, pero tiene que ver con un sistema electoral proporcional que da muy poca gobernabilidad. Y te lo pregunto porque es de las grandes preocupaciones de Edgardo Boehringer, ¿no? Cómo construir mayorías que den gobernabilidad al país. Y eso parece tan lejano hoy día, en parte por el nuevo sistema electoral. ¿Tú estarías de acuerdo con algo así? ¿Te gusta nuestro sistema electoral o crees que hay que mejorarlo, corregirlo? Yo creo que el sistema electoral proporcional en general, claro, supuestamente abre la compuerta para que se exprese una mayor diversidad, ¿no? Supuestamente. Yo creo que eso es un tema. Siempre va a haber expectativas de ampliar todavía más la diversidad. Pero piensa tú que en el 2017, ya funcionando el sistema electoral proporcional, aumenta, ¿verdad?, la representación de mujeres, gracias a que al modificar el sistema electoral binominal por uno proporcional, funciona mejor las cuotas de género, ¿no? En la perspectiva de una representación más equilibrada entre hombres y mujeres. Y además, en 2017 irrumpen ya los primeros exponentes del Frente Amplio. Se produce realmente una renovación generacional, que es otro de los temas que trasuntan, ¿verdad?, la crítica al último gobierno de la Concertación. O sea, y te acuerdas que Bachelet termina su mandato en el 2010 con los índices de popularidad más grandes de la historia de Chile, en el contexto, además, con los estertores de lo que fue el terremoto aquel de 2010, pero ella permanece en Chile y se la criticaba que mientras ella estaba en Chile era una especie de tapón para la renovación de los liderazgos. De alguna manera ella utilizó esta disculpa para irse a mujeres, para que se produjera la renovación de los liderazgos, pero como sea, en el 2017 entran figuras jóvenes que hoy día están gobernando, ¿verdad? Digamos, impulsadas por el Frente Amplio. Y eso lo posibilita la reforma hacia un sistema proporcional. Pero es que no solamente la reforma del sistema electoral, porque esto funciona de manera como matricial, de manera integral, porque tenemos por un lado la reforma del sistema electoral, por el otro lado tenemos cuando se aprobó el voto voluntario, que creo que fue también durante el primer gobierno de Michelle Bachelet en 2008, que fue el que posibilitó que se fuera instalando en Chile estas características de abstención electoral casi estructural. No es el sistema, es el sistema electoral, pero hay que verlo cómo funciona con otros elementos, cómo se concatena con otros elementos, ¿no? Que esta concatenación, el funcionamiento, es como una especie de efecto dominó, como una reforma impacta en otra y así sucesivamente, es lo que advierten muchas personas que critican el actual texto constitucional, que dicen, oye, pero no es solamente un aspecto del texto, lo dice Mario Basblut, hay varios aspectos que concatenando entre sí nos van a llevar a una situación de, no sé, de bim bam, si se implementa esta constitución que vamos a plebiscitar el domingo.
Pero yo creo que sí, yo creo que don Edgardo le quitó hierros al sistema electoral binominal, porque él privilegiaba la conformación de grandes bloques, ¿no? Y claro, cuanto menos actores tienes en el sistema, es más fácil negociar y más fácil llevar adelante los acuerdos, que era su particular obsesión. Y en buena hora, porque la democracia es eso. Pues, Daniel, ¿qué es la democracia? Yo siempre uso una idea de un autor inglés que a mí me encanta y siempre lo tengo como un comodín, Bernard Crick, que él dice que la democracia es la conciliación de intereses diversos en un clima de tolerancia y apoyo mutuos. Efectivamente, eso supongo que lo hice en un libro maravilloso que, si mal no recuerdo, se llama Defensa de la Política. Aprovecho de recomendarlo porque es un libro... En defensa de la política, es maravilloso ese libro, es maravilloso. Es una maravilla. Estamos conversando con Ángeles Fernández sobre una entrevista inédita a Edgardo Beninger en réplica. Otro tema interesante, me interesa tu opinión porque tú fuiste testigo de esto, viviste en Chile durante muchos años, los años de la transición. A Edgardo Beninger le preocupa mucho el tema de la crisis de representatividad, ¿no?, de los partidos políticos. ¿En qué medida los partidos políticos siguen siendo los canales, digamos, pertinentes y los canales donde realmente se expresan los anhelos, las tensiones sociales? Y ahí parece que es como la otra mitad, la otra parte de nuestra crisis, ¿no? En algún minuto, yo no sabría bien cuándo fijarlo, ¿no?, pero los partidos que gozaban de mucha legitimidad a principios de los 90 o de bastante legitimidad, en algún minuto se convirtieron en una especie de cáscaras vacías, ¿no? No sé si es que estás de acuerdo con esto, pero algo pasó entre medio. Sí. ¿Qué visión o qué reflexión podrías darnos tú a partir de lo que dice Beninger y de tu propia observación de lo que pasó en Chile en esos 20, 30 años, que los partidos, de ser algo tan importante, tan articulador, se convirtieron en algo tan vacío? Creo que esa sería la expresión más precisa. Sí, efectivamente, Daniel, él le da relevancia a la entrevista, él habla de dos problemas. Por un lado, que la crisis de representatividad tiene que ver con la pérdida de poder progresiva, porque esto no fue de un día para otro, fue algo que fue dándose de a poco, sin darnos cuenta, progresiva de los partidos políticos, dejando este vacío de representatividad. Y por otro lado, como una contracara de esta pérdida de poder progresiva, está el tema de la emergencia del personalismo en política, ¿no? Esto de que cada parlamentario es poco menos que su propia patria y la pérdida de los proyectos colectivos, ¿no? Yo no sé, yo sí recuerdo haber visto que esto ha sido progresivo, estaba pasando delante de nuestras narices y en las encuestas de opinión y los partidos políticos iban perdiendo adhesión, ¿no?, o ganando en desafección. Esto que voy a transmitirte es como especie de reflexión en voz alta, no la tengo en un borrador. Yo no sé hasta qué punto las encuestas de opinión no contribuyen también a esto, porque viendo año tras año distintas encuestas de opinión donde siempre se pregunta cuáles son los actores, a ver, de todas estas instituciones, ¿cuál es para usted la que tiene mayor, gana más confianza y menos confianza? Entonces aparecen los partidos políticos a caer allí en el ranking y también a ver, el Poder Judicial, en fin, ¿no? Y el Congreso, creo que están por ahí abajo. Y esto se repite una y otra vez, todos los años, todas las encuestas preguntan lo mismo, porque además las encuestas tienen que mantener, ¿verdad?, sus series de tiempo para poder comparar de un año a otro. Y de tanto llevar el agua a un cierto molino se termina generando una especie de, yo no sabría cómo explicarlo, en la cultura política, en los imaginarios políticos de los ciudadanos, porque esto también, las encuestas y la información política coadyuvan una cierta socialización política, ¿no? Hay un proceso ahí de cómo las personas ven los poderes, las instituciones, cómo nos organizamos como sociedad, y ya se ha convertido como una especie de idea de sentido común sin cuestionarla mayormente, que los partidos políticos están poco menos que en la carramplana. Y yo, la verdad, no sé, yo creo que, y esto tiene que ver también con la manera como se investigan estos temas, ¿no? Que hay un mainstream dominante. Yo, por ejemplo, en ese sentido valoro mucho la manera como una investigadora como Katia Araujo ha ido instalando ciertas preocupaciones con otros métodos de investigación más cualitativos, ¿no? Que en su minuto, mientras ella los iba haciendo, nadie los valoraba, pero viene el estallido social y en la búsqueda de respuestas a esa hecatombe social, esa especie de anomia magnificada, aparecen los estudios de ella, pero mientras ella estaba haciendo sus estudios a lo mejor más de carácter etnográfico o cualitativo,
nadie lo legitimaba mucho, porque además en Chile tenemos esta cosa, ¿verdad?, el mensurar la realidad, las encuestas, la métrica, todo eso tiene más valor. Y yo creo que a los partidos políticos vamos a tener en algún minuto que acercarnos de otra manera. Yo no sé muy bien de qué forma, pero creo que sí, lo que ha pasado con el proceso constituyente a lo mejor ha ayudado a comprender mejor la función de los partidos, justamente por lo que pasó allá adentro con estos independientes que dicen que son independientes, pero de independientes no tienen nada. Yo esto he escrito al respecto. Nadie es independiente en la vida, nadie. Todo el mundo tiene su corazón puesto en algún lado. Otra cosa que no haya firmado una ficha de adhesión a un partido. Pero al final lo que hemos visto al interior de la Constitución ha sido a lo mejor las prácticas de operadores, de maquinación política, todas esas cosas que aparentemente la gente denosta, pero que han sido reproducidas y replicadas para tratar de lograr los famosos 2/3, ¿no? Negociaciones de pasillo, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que, no sé, yo a la luz de lo que veo, yo creo que los partidos tenemos que reivindicar la mediación política, que hasta ahora han sido los partidos políticos los instrumentos o las bisagras más importantes para eso, pero sí también tenemos que reconocer, y esto lo dice creo que Andrés Naim en El fin del poder. Él dice, El fin del poder, creo que se llama el libro, lo tengo por acá, de hecho, déjame revisar el título, El fin del poder. Él dice que tenemos una deuda con refrescar y modernizar las instituciones de la democracia representativa, que básicamente casi todas son del siglo XIX y que no han sido modificadas. El problema con los partidos políticos, Daniel, es que son juez y parte. Entonces, claro, los partidos, eso lo dice además, creo que lo dice don Edgardo en la entrevista, habla de juez y parte con relación al binominal. Él dice, bueno, si hay un sistema mejor, perfecto, un sistema alternativo, pero yo dudo mucho que los parlamentarios, nuestros legisladores estén dispuestos a modificarlo siempre y cuando ellos se vean beneficiados. Y eso es lo que pasa con los partidos políticos. Yo creo que tenemos que buscar fórmulas para que ciertas normas que afectan a los partidos puedan promulgarse. Esto que estoy diciendo es un salto al vacío, pero sin que los partidos tengan que ver con ellas. Y tú me dirás, oye, pero tú estás alterando un poco las bases del Estado de Derecho. No lo sé. Pero así como, me explico, o sea, estoy tratando de pensar fuera de la caja contigo. Claro. Estoy tratando de pensar, ¿por qué nosotros tenemos tantas instituciones, poderes autónomos? Y yo digo, bueno, ¿y por qué no podría existir un poder autónomo que dictamine estas normas que tienen que ver con las reglas del juego político, que tienen que ver con cómo funcionan los partidos, el sistema electoral, pero que no sean los que se ven afectados por ellas las que las discutan y al final las aprueben? Claro, un poco lo que se hizo con el Banco Central. Claro. ¿Me explico? No sé, yo pienso mucho sobre esto. Pienso mucho sobre esto porque estamos atrapados, es como una tela de araña. Es un enorme problema, sin duda. Estamos escuchando Réplica con Daniel Mansuy por Tele 13 Radio Podcast. Te quería llevar, antes de que se nos vaya el tiempo, a otro problema que Edgardo Berenguer toca, y me llamó la atención de cómo uno toca, que es el problema de los medios, ¿no? La estructura de los medios de comunicación en Chile, porque hay una vieja queja del mundo progresista, ¿no? De que no tiene medios. Y claro, cuando uno mira, a mí, por otras cosas que estoy trabajando, me toca mucho mirar la prensa de los años 80 y principios de los 90, y claro, habían revistas, habían diarios, había un mundo de una vitalidad que es realmente impresionante, ¿no? Uno lo mira hoy día y dice, vaya que había trabajo, había transpiración y había ideas ahí, ¿no? Y eso como que desapareció de un plumazo por motivos estructurales, la gente se va a trabajar al gobierno, la verdad es que no tengo idea, no tengo un diagnóstico de por qué desapareció, pero algo que le preocupa a Edgardo Berenguer. ¿Cómo ves tú ese problema? ¿Cómo se generó eso en Chile que toda esa playa de medios de centro-izquierda y de izquierda fueron desapareciendo uno a uno y es como que ese mundo no se hubiera conformado ni resignado nunca a esa muerte de medios que no se pudieron o no supieron mantener, no sé. Sí, es cierto. Bueno, esta es una pregunta que a lo mejor el día de hoy habría que formularla de otra manera, porque en primer lugar, hoy día la ciudadanía tiene muchísimas vías a través de las redes sociales para informarse que no necesariamente pasan por los medios de comunicación tradicionales. Cuando hacemos esta pregunta con Daniel,
pues los medios de comunicación siguen teniendo, los tradicionales, la prensa y la televisión, un peso muy importante. Yo creo que la televisión, yo no he visto estudios en Chile, pero sí he visto estudios en España y en otros países, la televisión ha experimentado una curiosa revitalización producto de la pandemia, porque claro, mucha gente, en los confinamientos, sobre todo la gente mayor, recurre a la televisión. Los jóvenes no, los jóvenes ven canales de YouTube, los jóvenes siguen en el mundo digital, ¿no? Entonces, claro, la pregunta fue hecha en un contexto donde todavía los medios tradicionales tenían mucho peso, el duopolio periodístico, el Mercurio y la Tercera tenían mucho peso. Lo interesante de aquí es que él pone el canal, la televisión pública chilena, como un paradigma a seguir, ¿ah? Él dice, cualquier medio que se forme tiene que ser como él lo ve como un TVN. modelo, ve muy modélico. Y por otro lado, no olvidemos que toda esa pléyade de medios que tú admiras cuando estás haciendo, ¿verdad?, revisión hemerográfica, y que yo, que soy mayor que tú y que pude conocer más, yo de hecho empecé a escribir mis pinitos como columnista, los hice en la época, yo me sentía viuda de la época. Yo empecé a escribir ahí unas columnas muy críticas contra el Partido Socialista en esa época. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación alternativos, estas revistas que hoy día a lo mejor tendemos a ver con una visión romantizada, pero que fueron claves también para que se produjera en Chile ya la erosión del régimen de Pinochet, del régimen militar, y se produjera una apertura y una suerte de liberalización que fue la antesala, ¿verdad?, de la transición, eran casi todas subvencionadas por la cooperación internacional. Efectivamente. Y cuando la cooperación, APSI, Análisis, Cauce, el Fortín Mapocho, yo no creo que vivían del poder de compra, vivían básicamente porque había mucho apoyo de la cooperación internacional. Ese se retira cuando Chile llega al estatus, ¿verdad?, de una democracia plena. En los 90 se crea la Agencia Chilena de Cooperación Internacional. Además, es el Estado el que empieza a canalizar en esos años, Daniel, los recursos para la cooperación. Y bueno, Chile ha llegado a un minuto, yo no sé en qué estatus está hoy día en Chile, pero Chile, cuando llegó a tener un cierto per cápita, ya dejó de ser acreedor de cooperación internacional para ser donante de cooperación a otros países más desvalidos o más menesterosos de América Latina. Por ejemplo, Chile entiendo que hacía mucha cooperación con el Caribe. Entonces, claro, esta pregunta hoy día yo no sé cómo habría que responder de otra manera, porque no se puede decir que porque hay pocos medios tradicionales en Chile, la gente no tiene oportunidades de información o que tiene, ¿me entiendes? O sea, que no hay oferta. Hoy día la oferta es muy grande, que incluye la desinformación también y la sobreinformación, y hay que saber lidiar con eso. Pero él coloca en la entrevista, pone el estatus de la televisión nacional como un modelo a seguir, y luego, claro, él habla del tema del avisaje. Él dice aquí, bueno, yo si quiero poner un aviso al diario lo pondré en un medio donde la probabilidad de que sea leído es mayor, de modo que romper esa barrera de monopolio del avisaje que tienen estos dos diarios de derecha es una tarea mayúscula, dice él. En definitiva, se requiere de una cantidad enorme de recursos y a través de bastantes años para poder asentar y dar solidez a un medio diferente. Yo recuerdo haber escuchado en algún minuto, en algún lugar de mi pasado político de think tank, ¿no? Que en algún minuto el Grupo Prisa se acercó a Chile con la idea de abrir un medio, se dio cuenta de que no era viable, ¿no? Porque Chile es un país pequeño, en fin, los volúmenes no dan. Pero además, la izquierda, por otro lado, demostró que no tiene gran capacidad de gestión empresarial. De artefactos culturales, ya no hablemos de medios de comunicación, es cuestión de recordar lo que fue el Arcis. Bueno, sin ir más lejos, claro. El desastre del Arcis. Entonces, claro, la izquierda tiene sus medios siempre y cuando pues sean, si tiene alguna subvención, algún subsidio, fantástico, pero si no, bueno, si estás en un modelo de mercado, pues tienes que lidiar con las reglas del mercado, ¿no? Pero yo creo que esta pregunta hoy día en Chile habría que ponerla en otro contexto. Yo creo que don Edgardo vería el tremendo poder de suministro de información que tienen las redes sociales, y ahí es el ciudadano, cada uno de nosotros, el que tiene que tener criterios para saber separar la paja del trigo. Y que no haya ningún organismo que nos diga, ¿verdad?, tú puedes ver esto, tú puedes ver esto otro. Oye, Ángeles, se nos fue el tiempo, pero te quería agradecer esta muy interesante conversación sobre esta entrevista inédita de Edgardo Benninger. Un gusto haber conversado contigo y te agradezco nuevamente la disposición, pese a que estás lejos y con otro horario, a tener haber tenido esta conversación.
El privilegio es mío, Daniel, un gustazo y bueno, las veces que necesites, para mí siempre es un placer del alma poder hablar con alguien como tú tan interesante de Chile y tratar de pensar a partir de esta entrevista, ¿no?, que ve la luz y que ojalá la podamos seguir utilizando para reflexionar las cosas que vienen hacia adelante, tener esta oportunidad de seguir pensando Chile, que es algo que me ocupa y me preocupa. Y que te ha ocupado durante mucho tiempo, así que me uno a tus palabras. Estuvimos entonces hoy día conversando con Ángeles Fernández sobre su entrevista inédita que hizo junto con José Daniel Sousa a Edgardo Benninger sobre la crisis de representatividad y la democracia en Chile, que fue publicada hace muy poquito en los puntos de referencia del Centro de Estudios Públicos. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue Réplica con Daniel Mansuy en Tele13 Radio Podcast.